estado hablando cosas muy importantes como el aspecto fundamental de entrar en el reposo de Dios. Y dijimos que entre creer y reposar existe una barrera que Satanás ha colocado para que nosotros no podamos alcanzar a plenitud eh, esas promesas que Dios tiene para nosotros. Esa barrera significa o tiene como nombre la incredulidad. También hablamos de algo importante y tiene que ver con esa estrategia que Satanás usó desde el principio, en el huerto del Edén, de poner en incredulidad el corazón de Adán y Eva para que no le creyeran a Dios, poner duda en la palabra que Dios les había dado como método de incredulidad frente a lo que Dios les había dicho y les había prometido. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 3, verso 3. En ese orden de ideas vimos dentro de la incredulidad, vimos aspectos que son muy fuertes y que se tipifican en la vida del cristiano para que él no pueda entrar en el reposo de Dios. Recuerde que estamos entrando al reposo de Dios. Vimos creer y ahora empezamos a ver el reposo de Dios. Pero entre el creer y el reposo encontramos un muro que se llama la incredulidad. Es decir, creo o no creo. Y dijimos que incredulidad no es no creer. Incredulidad es no creer lo que Dios dice, en su palabra, por supuesto. Y eso hemos venido desarrollando muchos temas allí que usted va a poderlo encontrar en el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Pai Facatativá. Ahí va a encontrar enseñanzas relacionadas con este tema que hemos venido trayendo. Entonces, dentro del ámbito de la incredulidad se encuentran varias cosas muy rápidamente que fueron temas que estuvimos trabajando el domingo y el jueves pasado. Cuando en una persona hay afán, hay preocupaciones por las circunstancias de la vida, con esos afanes y con esas preocupaciones, aparecen otras cosas que van cargando la vida de las personas para que no puedan creer la palabra que Dios ha dicho en relación a la vida de cada persona, a su salud, a su economía o a su hogar o a cada aspecto de la vida cotidiana. Y cuando llegan las preocupaciones por todas esas cosas, por falta de dinero, por disgustos, por peleas en el hogar, por problemas con los chicos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, cuando tenemos dificultades económicas, esas preocupaciones son un síntoma de que en nuestra vida hay incredulidad. Otro de los síntomas de que en nuestra vida hay incredulidad es la tristeza, la falta de alegría, la falta de gozo. Cuando una persona todo el tiempo anda como amargadita, como preocupadita, como disgusta, como que uno no puede saludar a la persona porque le ve mala cara, como que el ambiente no es el mejor, como que no hay una buena, no hay alegría en las cosas que hace, se disgusta porque lo visitan, porque la visitan, cosas así que reflejan un poco la falta del gozo y la paz de Dios. Y finalmente, una persona con preocupaciones, una persona con tristeza, lo que termina haciendo es desobedeciendo lo que la palabra dice. Por eso siempre hemos dicho que la desobediencia de la palabra es el resultado del no creer, es decir, de la incredulidad. Son muchas las cosas en las que nosotros no hemos entendido por qué a veces las promesas de Dios no se cumplen, por qué a veces hay ansiedad, angustia, hay preocupación, por qué en nuestra vida tantas promesas, son más de 6,000 promesas las que hay en la Biblia,
Imagínate, 6,000 promesas de Dios para sus hijos, y a veces cómo nos cuesta vivir la vida en la tierra, en este mundo, cómo nos cuesta a veces caminar, cómo nos cuesta sacar a nuestros hijos adelante, comprar algo, en fin, tantas cosas como a veces nos cuesta, cuando Dios es un Dios poderoso, y lo hemos dicho, cuando Dios es un Dios dueño del oro y de la plata, y lo hemos dicho, cuando hemos dicho que Él es Jehová Rafa, es decir, nuestro sanador. Tantas cosas que hemos dicho de Dios y que en las reuniones, en la iglesia, las hablamos de lo que Dios es, pero que en el momento en el que tenemos la dificultad, en lugar de creer en lo que dice la palabra, más bien nos preocupamos, hay ansiedad, hay disgustos, hay peleas. En el momento de tener que pasar esa dificultad, ese valle de sombra o de muerte que habla el Salmo 23, nosotros nos preocupamos demasiado por las cosas, nos irritamos demasiado por las cosas, y es una evidencia de nuestra incredulidad. Bien, en ese orden de ideas, yo les había dicho que leyéramos Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34, y quiero que lo leamos. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Allí hay algo de lo que hemos venido hablando en relación a la incredulidad nuestra. Vuelvo y les repito, incredulidad no es no creer. La incredulidad es no creer lo que Dios dice. Eso es incredulidad. Y nos pasa mucho, con frecuencia. Estamos todo el tiempo poniendo en duda el poder de Dios, poniendo en duda lo que Dios puede hacer. Cuando tenemos temor, ponemos en duda de que Dios es poderoso y protector. Ponemos en duda que habitamos bajo la sombra del que todo lo puede, del omnipotente. Cuando tenemos temor, simplemente lo que estamos diciendo es que Dios no puede hacer nada por nosotros. Cuando tenemos angustia y ansiedad por las necesidades diarias de cada día, lo que estamos diciendo es que Dios Jehová, no es Jehová Jireh, nuestro proveedor, sino que Dios no puede proveer nada para nosotros. Entonces dice en Mateo capítulo 6, verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, nos preocupamos más por lo externo que por lo interno, ¿sí? Hay personas que se preocupan mucho por lo que se van a poner, pero no están preocupados por cuidar su cuerpo. Es lo que está tratando de decir la palabra allí. Y hay personas que están más preocupadas por lo que han de alimentarse, si es sano, si es saludable, que estar preocupado por su vida. Y aquí la vida tiene que ver con esa calidad de relación que pueda tener con Dios. Vida allí tiene que ver con la calidad de la relación que pueda tener con Dios. Entonces, por eso dice que ¿acaso no es la vida más importante que el alimento? Recuerda que el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Es la relación que hago en relación a la conexión con Dios por medio de la palabra, a lo que es el alimento. Muchas veces nos cuidamos muchísimo, pero esa relación espiritual con Dios a veces falta, no es tan fuerte. Dice: mirad las aves del cielo, versículo 26, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su cuerpo, a su estatura, un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es una y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres
de mucha fe tengo que declarar hoy sobre la vida de ustedes. Digan amén, recibimos. Hombres de mucha fe. Pero aquí Jesús estaba diciendo hombres de poca fe. ¿Qué significa hombres de poca fe? Lo que hablábamos en Marcos 9, cuando el hombre, el hijo del joven endemoniado, le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, no os afanéis, pues, hombres de poca fe, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Bien, entonces dice este pasaje de Mateo, dice, Jesucristo nos está enseñando cuál es el reposo que nosotros tenemos que tener frente a las cosas. Y más aún, pareciera que nosotros no entendiéramos que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay un pasaje maravilloso. Primero que dice que no nos afanemos. Entonces a veces queremos las cosas ya y nuestro afán siempre nos va a llevar a cometer errores. Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra dice que si Él cuida de las aves, ¿cómo no más cuidará de nosotros? En esto debemos entender muchas cosas. Entonces, nosotros podemos creer en muchas de las cosas que hay en la palabra, pero a veces nuestro creer se ve interrumpido por la incredulidad o por nuestro afán de que las cosas lleguen en el tiempo que nosotros queremos. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Dios está diciendo, no se preocupen, ni se afanen por nada. Entonces, allí vamos a ver cosas fundamentales dentro de lo que Dios habla. Si Dios dice no te afanes, la pregunta es ¿por qué nosotros nos afanamos? Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no coman del árbol. Ellos comieron. ¿Sí se dan cuenta? Porque Satanás le habló a ellos al oído y les dijo, pero tienen que hacer algo. O sea, ustedes no se pueden quedar así, el árbol está ahí para comer. Dios dice, no, lo que pasa es que Dios, los engañó. Pero miren lo que dice en el verso 32 de este mismo capítulo. Miren lo que dice el verso 32, Mateo 6, 32. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, que el vestido, la comida, las vanaglorias, todas las cosas materiales, los gentiles, los que no han creído, buscan todas esas cosas. Mira lo importante de entender este pasaje de la Escritura. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunta, ¿qué significa sabe? Es decir, que el Padre Celestial sabe, conoce lo que tú necesitas. Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Por eso es bueno que leamos la palabra. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Verdad? Dice el 6, dice el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sí? Sino que los gentiles, los que no conocen del Señor, las personas que no creen en lo que Dios es, ellos son los que están buscando esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ahí la palabra Padre Celestial significa el Padre proveedor. El Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿tú sabías que Dios sabe las necesidades que tú tienes? ¿Tú lo sabías? Dios sabe todas las necesidades que tú tienes. Y entonces, ¿será que Dios, conociendo las necesidades que tú tienes, será que Dios no podrá proveer? Si Él es Dios proveedor, desde la antigüedad, Jehová Jireh era su nombre para definir Dios proveedor, ¿no podrá Dios hoy proveer lo que tú necesitas? ¿Será que el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, no es el mismo Dios hoy?
para que yo no pueda creer de que si Él hizo un milagro a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, todo lo que hizo para sacarlo y todo lo que hizo en el desierto para mostrar su poder y su gloria, hoy no lo podrá hacer con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no ocurren las cosas? ¿Por qué Dios llamó al pueblo de Israel incrédulo? ¿Por qué Dios no le permitió a más de 3 millones de hombres que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños, entrar en la tierra prometida, sino que murieron en el desierto? Por la incredulidad. ¿Qué significa la tierra prometida para Israel? Significaba el reposo para ellos. ¿Qué impidió que 3 millones de hombres no entraran en el reposo de la tierra prometida? Su incredulidad. Su incredulidad. Es decir, no creer en lo que Dios dice en su palabra. Esas cosas son importantes que tú y yo las entendamos. Hemos estado todo el tiempo, creyendo en una religión. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un estilo de vida en el que tú y yo, lo único que debemos es creer en lo que Él dice. Mira, el fundamento del creer involucra todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El fundamento del creer no está basado en un pensamiento mental. El fundamento del creer está basado en una combinación entre la potencia de la palabra de Dios, tu voluntad de querer recibir esa palabra y el Espíritu Santo de ponerla por obra. 3 cosas que se mueven fuertemente en el creer en la vida del cristiano. Entonces encontramos una serie de circunstancias que nos invitan todo el tiempo a vivir en afán, en ansiedad, en preocupación. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra dice que Dios sabe de qué estamos necesitados. Por eso tú y yo, todos los días de nuestra vida, debemos de entrar a la palabra, debemos de vivir en la palabra, debemos de que la palabra se convierta en parte de nuestra vida o nuestra vida completa. Eso es lo que expresa el Salmo 23. Quiero que ahí, si tienes tu Biblia y la puedes leer, perfecto que lo hagas. En el Salmo 23, capítulo 23, verso 1, la palabra es fiel. Mire todo eso que encontramos allí y es un salmo que todos conocemos, es un salmo que tal vez es de los primeros que nos aprendemos. Dice que Dios, el Señor, es nuestro pastor y nada nos faltará. Es decir, el Señor es el que nos va a guiar, nos va a llevar por donde quiera o por la guía de Él, más bien, para poder tener todo lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá, dice Filipenses, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira la versión en David y la versión en Pablo. Mi Dios pues suplirá, la versión de Pablo, y Jehová es mi pastor y nada me faltará, la versión de David. Ese pasaje es maravilloso. Mire, dice, en lugares de delicados pastos me hará reposar. En lugares de delicados pastos, un pastor hace reposar a sus ovejas, a su rebaño. Nuestro pastor, que es Jesucristo, nos lleva por lugares de pastos delicados. Mira, yo me puse a mirar qué era un pasto delicado. Normalmente el pasto delicado es la grama. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un lugar o a un prado en donde esté esa grama suave, en donde uno a veces se acuesta allí y descansa y hasta duerme. Un prado que da ganas de tirarse allí, da ganas de jugar, da ganas de eso. Ok, mira dónde nos lleva Dios. Dios nos lleva a esos pastos delicados. Dios nos lleva
a lugares de delicados pastos, pero que están junto a aguas de reposo. Es decir, Dios nos lleva a tiempos de quietud, a tiempos en donde debemos esperar las aguas de reposo para que seamos pastoreados. Y las aguas de reposo significa la palabra de Dios. Las aguas de reposo allí se refiere a lo que la palabra debe de hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios es la palabra viva. Es la que trae descanso a mi vida. Cuando Dios dice que venid a mí, en Mateo 11, verso 28, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mira, en tu momento de dificultades, busca esa palabra, saca esa palabra y te vas a dar cuenta cómo el Señor, cómo te da refrigerio. Es espiritual. Si tu espíritu descansa y confía en Dios, tu alma va a tener que someterse. ¿Sabe por qué nosotros andamos en ansiedad y preocupaciones con todas las cosas? Porque vivimos mucho por las emociones. Las emociones son las que nos llevan a toda hora a desesperarnos. Las emociones implican los sentidos. Escucha. Y los sentidos son la vista, el oído, el habla, el tacto, el olfato. Es decir, vivir por vista es vivir por los sentidos. Vivir por lo que vemos no le agrada a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos dificultades y estamos más pendientes de la dificultad de que lo que dice la palabra? ¿Cuántas veces no tenemos ausencias y necesidades y estamos más pendientes de cómo vamos a suplir la necesidad que de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces decimos en medio de la circunstancia difícil, mi Dios pues suplirá? ¿Qué suplirá mi Dios? Ese versículo lo vemos mucho en la parte económica, lo vemos en la parte material, pero ese versículo tiene un énfasis muy alto en la parte espiritual. Mi Dios pues suplirá mi alegría, mi Dios pues suplirá mi paz, mi Dios pues suplirá gozo, mi Dios pues suplirá sabiduría, mi Dios pues suplirá entendimiento, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Amados, ¿sabe qué es lo que más nos falta a nosotros? Conocimiento, entendimiento de la palabra y sabiduría. Amados, la sabiduría es de las cosas fundamentales para vivir la vida en Dios. Poder poner por obra la palabra. ¿Cuánta palabra no hay en nuestra mente, en nuestro cerebro? ¿Cuántas veces no la repetimos como loritos mojados todo el tiempo, pero no la podemos poner por obra? ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la circunstancia, te olvidas de la palabra y vas con el alma a desarrollar las cosas que crees que puedes hacer. Tu alma te lleva a ir en contra de lo que dice la palabra. Tu alma siempre va a querer hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque tu alma se contaminó de la incredulidad del mundo. ¿De acuerdo? Tu alma se contaminó de la incredulidad del mundo. La incredulidad de Satanás puesta en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Es la misma que genéticamente hoy ataca a nuestras generaciones y a nuestras propias vidas. Mira, es muy chistoso. Satanás es un enemigo que no ha cambiado su estrategia, engañar con incredulidad. Él no la ha cambiado. Y nosotros, aunque la conocemos y la sabemos, caemos todos los días. Todos los días caemos. Pero te voy a decir algo. Tú vas a decir, sí, pues ahí caemos y caemos y caemos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no hemos podido entender lo que es el reposo de Dios, lo que es esperar en el Señor, lo que es estar en la paz de Dios. Y ahí vamos a empezar a combinar cosas importantes de la palabra. El tema del reposo, el tema del esperar, el tema de la paz de Dios, que tiene que ver con la parte espiritual en nuestra vida, pero que si en nuestro espíritu, el espíritu de Dios en nuestro espíritu, le permitimos que fortalezca esa parte, ese músculo espiritual, para que nuestra alma no se desprenda sola y haga las cosas que hace sola, sino que esté sujeta al Espíritu de Dios. Si logramos que nuestras emociones se sujeten a la palabra, que es vida, que es el Espíritu, que es Cristo, la palabra es Cristo, la palabra de Dios es Cristo, Cristo es el verbo, la palabra, y la palabra
es el Espíritu también en nuestras vidas. Por eso, cuando hablamos del Salmo 23, de las aguas de reposo, está hablando de la palabra viva de Dios, las aguas de reposo, porque nosotros debemos reposar en la palabra. Entonces, Dios está esperando de nosotros todo el tiempo que estemos confiando en Él. Es decir, creemos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora, tenemos una necesidad que Dios ya sabe cuál es, vamos a esperar en Él. Uy, pero pastor, pero César, pero ¿qué tal? No, pero si yo me pongo a esperar, ¿qué hago? Bueno, es que el tema de esperar lo hemos confundido. El tema de esperar tiene mucha tela de donde cortar. Hay personas que se sientan literalmente a esperar. Y entonces, ¿dónde queda el pasaje de Dios bendice la obra de tus manos? Ahí es donde no podemos entrar. Dice la palabra en Proverbios, dice que mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, que a veces confundimos esperar con pereza, o queremos maquillar la pereza con esperar. ¿De acuerdo? Ahí hay que empezar a entender cosas que el Espíritu nos tiene que revelar, porque a veces nosotros o pretendemos ayudarle a Dios siendo, decir, no, es que yo soy muy inteligente, o soy muy hábil, muy diestro, y yo voy y vengo, y bueno, en fin. Pero también a veces nos escudamos en la fe. Recuerda que un día les dije que gran parte de la equivocación que tenemos es cómo interpretamos las palabras que hay en la Biblia. Recuerda que un día les dije que vivir por fe no era esperar que todo te llegara. Vivir por fe es vivir por lo que dice la palabra. ¿De acuerdo? Y si la palabra dice que bendice la obra de tus manos, a mover las manitos. Y mover las manitos significa que hay algo que nosotros debemos hacer. ¿Está claro? O sea, si yo voy a buscar trabajo, amén, puede ser que ni siquiera pase una hoja de vida y me llamen, porque a través de un amigo que sabe, por lo menos tú tienes que hablar y decir, quiero trabajo. Y lo segundo que haces es, pues, pasar una hoja de vida, es lo más normal. O sea, eso es, Santiago habla de la fe sin obras, es muerta. Pero tiene un contexto más profundo de lo que nosotros a veces entendemos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante de la fe que habla Santiago. Pero pasas la hoja de vida y esperas. No te pones a llamar, no insistes, sino que el Señor sabe tu necesidad y Él sabe dónde quiere colocarte. Yo tengo muchos testimonios de trabajos en donde yo intenté por mi propia fuerza meterme a trabajar allá y no pude. Y empecé a creer en el Señor, en que Él tenía lo mejor para mi vida. Y yo un día le dije al Señor, Señor, me gustaría trabajar en este lugar, pero haz tu voluntad. Yo fui, llevé la hoja de vida y ya presenté las entrevistas, presenté todo y el Señor me dio el trabajo. Pero pues yo, no, pues ¿será que puedo hacer la entrevista por teléfono? ¿Y será que no hay alguien que venga y me lleve? O no, Dios conoce las intenciones del corazón y Dios conoce la forma como nosotros somos. Entonces, a veces el reposo, el esperar en Dios se confunde con la pereza, se confunde con la ley, como se dice por ahí, con la ley del menor esfuerzo. Y pues, en verdad, Dios quiere que tú reposes creyendo que Él tiene lo mejor para ti. Pero hay algo en lo que tú debes hacer. ¿Recuerdan de Moisés? Bien. Moisés le dijo, Dios vio a Moisés frente al mar y el pueblo de Israel estaba allí. Y detrás venía el ejército egipcio a matar al pueblo de Israel porque estaban como en una encrucijada, no había salida. Y Dios le dijo a Moisés, toca con el bastón las aguas. Es decir, Dios hubiera podido levantar solo las aguas sin decirle. Dios le dijo a Moisés, toca la peña. Dios le dijo a Samuel, dale 7 vueltas a las murallas. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios no hubiera podido hundir las murallas sin que ellos hubieran dado las vueltas? Ok.
Dios quiere que tú participes en el proceso de la fe. Dios quiere que tú participes en el proceso de la fe, porque eso enriquece la batalla de la fe. La batalla de la fe la ganas tú en tu espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Tú solo no la puedes ganar, la ganas con el Espíritu Santo de Dios, pero son los dos, porque el Espíritu dentro de ti se mueve para poder hacer que las cosas ocurran, pero eres tú quien le permites al Espíritu Santo que tú haces lo posible, pero Dios hace lo imposible. Eso es lo que a veces confundimos. Entonces yo te invito para que empieces a mover las manitos de acuerdo a la sabiduría que Dios te dé. Dile, Espíritu Santo, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Yo voy a partir del primer principio, que es creer lo que dice tu palabra. Si estás enfermo, la palabra del Señor dice que Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Es decir, que todos los azotes que Cristo recibió, todos esos azotes, todas esas llagas, hacen parte del sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice que por ellas fuiste sanado. Fuiste, pasado, sanado. Creer que ya eres sano es un principio. Claro, Satanás te va a decir, pero ahí todavía te duele, mira, ahí todavía tienes el problema, mira, ahí todavía estás mal. Pero si tú le pones cuidado a Satanás, te vas a sentir mal. Repréndelo. La palabra dice, reprended al diablo y él huirá de vosotros. Repréndelo. Repréndelo en el nombre de Jesús. En fe, tú tienes la autoridad de Jesucristo. Repréndelo. Y aun cuando en el momento tú no veas las cosas, tú vas a empezar a entender cómo opera la fe por medio del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está esperando que tú reprendas al enemigo. El Espíritu Santo no va a venir a reprenderlo por ti. Entre tanto tú no lo reprendas. Una vez tú reprendes al diablo, el Espíritu Santo va a venir a traer en ti una fortaleza espiritual para que sigas declarando lo que Dios dice. Son los principios de fe, no hay nada diferente. Lo diferente es que nosotros no entendemos y queremos que el pastor ore, el pastor reprenda, el líder ore, el líder reprenda, el hermanito espiritual ore, el hermanito espiritual reprenda. Pero nosotros no queremos hacer, o a veces lo hacemos, y como no vemos que eso ocurra, viene el segundo efecto, que es la incredulidad. Un día oras y dices, yo soy sano en el nombre de Jesús, y luego otro día, a las 2 horas, cuando te llama tu familiar, tu pariente por teléfono, hola, ¿cómo estás? No, aquí enfermo, delicado, delicada, aquí en cama, postrado, dolorido. Acabas de confesar una palabra de fe, diciendo que por las llagas de Cristo fuiste sanado, pero a los 5 minutos estás en rastra viniéndote contra la palabra, es decir, incredulidad. Bien, son muchas de las cosas que vivimos, ¿sí? A veces, no, Señor, yo voy a confiar y esperar en ti, yo voy a esperar que el hombre o la mujer de mi vida llegue, yo voy a esperar que el Señor me muestre cuál es la mujer o el hombre con la que me voy a casar, y entonces cuando apenas llegan y ves llegar la persona, y ya, es que esta persona es. No estás esperando que el Señor te diga. Los que a veces definen eso como parte de su principio de vida. Si tú puedes elegir, Dios no está en desacuerdo que elijas. En eso no hay problema. Porque tú tienes la voluntad de elegir. Qué bueno fuera que uno pudiera no elegir uno, sino que Dios eligiera por uno. Pero como es que entre gustos no hay disgustos y Dios no se disgusta con su gusto, como dice Cantinflas, entonces pues nada, ahí seguimos en el asunto. ¿Sí? De todo lo importante de entender la palabra. Dios no está a disgusto con tus gustos. A ti te puede gustar unas gafas diferentes a las que yo tengo, y lo importante es que tú estés a gusto, y Dios va a sentir gusto que tú estés a gusto. Entonces la fe radica en que tú creas lo que la palabra dice. Por eso en el Salmo 23 vas a encontrar esas cosas muy de la mano. En lugares delicados pastos te hace descansar, y junto a aguas de reposo te pastorea. Confortará tu alma, es decir, le dará salud a tu alma. La palabra le da salud a tu alma. Es la palabra la que mantiene tus emociones equilibradas. Es la palabra la que mantiene tu razonamiento equilibrado.
Es la palabra la que domina tu voluntad. No eres tú. Por tus emociones lo único que vas a ver es problemas. En tus emociones, en tu vista, no viviendo por lo que Dios dice, sino por lo que tú ves, escuchas y sientes, vas a tener muchos problemas. Pero si tú te enfocas en la palabra, va a confortar tu alma, te va a guiar por sendas de justicia, imagínate. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerás. Porque tú sabes que Dios está contigo. Es decir, si tú reposas en Dios, si tú confías en la palabra, confiar es creer, Dios va a estar contigo. Dice que Él adereza mesa, mira. Dice que tu vara y tu callado te infunden aliento. La dirección de Dios te infunde aliento. Dice, adereza mesa delante de ti en presencia de mis angustiadores. Él prepara banquete para ti. Y no lo mires desde el punto de vista de la comida. Él te prepara alegría para ti, gozo para ti, paz para ti. Él te prepara prosperidad si tú necesitas para ti. Ahí está para ti. O sea, yo no estoy hablando de doctrina de prosperidad. Yo estoy hablando de lo que Dios puede hacer en ti. Él puede traer banquete para ti. Él puede traer un muy buen empleo para que tengas un muy buen ingreso y para que vivas una vida de acuerdo a lo que tú desees vivir. Dios lo hace todo por ti. Dice que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosada. Es decir, que el reposo, en las aguas de reposo me pastoreará, en la palabra me pastoreará, va a traer unción, y unción grande y rebosante. Mira que reposar en la palabra, esperar en lo que Dios dice en su palabra, te da una unción fuerte. Bueno, y más, o sea, el bien y la misericordia te van a seguir. O sea, no dice que tú vas a ir detrás del bien y de la misericordia de Dios, sino que ella te seguirá todos los días de tu vida, y en la casa del Padre vas a morar siempre. Ten cuidado de no salirte de la casa del Padre. En la casa del Padre es que está todo el gozo nuestro está en la casa del Padre. Pero para poder entrar a Él, toca ponerle la llave, que es creer, y luego girar la manija, que es esperar a que al girar la manija, la puerta se abra. Ahí es donde está el secreto de nuestra vida como cristianos. Cosas maravillosas hay para nosotros, pero de verdad que nos perdemos de todo lo que hay en el reino por no creer, por no reposar, por no esperar. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 30. Este me gusta muchísimo. Libro de Isaías, capítulo 30. Dice, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Mira, está hablando a los hijos. Hay de los hijos que se apartan. ¿Cómo te apartas? Porque uno dice, no, se descarrió, como le dicen a veces en el argot cristiano. Uy, se descarrió el hermano. No, aquí descarriarse no habla de apartarse. Aquí está diciendo que hay de los hijos que se apartan, que se hacen a un lado del consejo de Dios para tomar consejo de otras personas. ¿Sí? Para tomar consejo, pero no de mí. Para cobijarse con cobertura, pero no de mi espíritu. Es decir, que estos hijos de Dios van a tener que pasar momentos difíciles por no recibir el consejo de Dios. Mire, ¿cuántas veces buscamos consejos humanos y no el consejo de Dios? Recuerde que el espíritu de consejo, chévere, de los 7 espíritus de Jehová, recuerda, son 6 que ministran al alma y 1 que ministra al espíritu. 6, y uno de ellos es espíritu de consejo. Y el espíritu de consejo es el que te dice a ti lo que debes hacer en el momento de la dificultad. El espíritu de consejo es el que te da el lineamiento cuando estás en una encrucijada, cuando no sabes qué hacer, cuando no tienes el norte en el sur y el oriente en el occidente. El espíritu de consejo te lleva para que tú
entres en esa dimensión correcta del caminar. Mira, conocer al Señor, espíritu de conocimiento, Isaías capítulo 11. Espíritu de entendimiento, Romanos 12, 2. Y temor a Jehová. Son los tres principales para que la sabiduría de Dios venga a nosotros. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de sabiduría pasas a consejo. Porque con la sabiduría que Dios te da, va a llegar un momento en que te vas a encontrar en unas posiciones en donde solamente el Señor te dará la guía, te dará el consejo. Entonces, hay de los hijos que se apartan de la palabra para ir tras de otras palabras. Y hay de los que se cobijan con otros espíritus y no con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabías eso? Que hay unas coberturas espirituales bien locas por ahí dando vueltas. Hay unas coberturas espirituales que no son directamente el Espíritu de Dios, sino el humanismo. Hay muchas charlas humanistas en las redes, en las iglesias. ¿Sí? Yo siempre he hablado de eso, de que el humanismo es una forma de engañar al cristianismo, al cristiano. Bien, y en este pasaje quiero que miremos el versículo 12 también, 30-12. Bueno, en el segundo, el 32 dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse que se apartan para descender a Egipto, o sea, y no han preguntado de mi boca, o sea, si pueden ir o no, para fortalecerse con la fuerza del faraón, es decir, se fortalecen con otros dioses. Usted sabe que la fuerza del faraón es el humanismo, ¿no? Faraón se declaraba Ra en la tierra, es decir, Dios en la tierra, según su lengua. Él era todo para ellos, es decir, el humanismo. Entonces se van a Egipto, que es la cultura, una de las potencias culturales del mundo, para vivir el humanismo. Es lo que el hombre ha querido hoy todo el tiempo hacer, alejar a Dios y vivir el humanismo. Yo también puedo, yo sé, yo no necesito, y esa parte humanista, de humanismo, que es la tendencia moderna hoy, para disfrazar otras áreas, para disfrazar una espiritualidad falsa, es la que hoy está desviando el principio de muchas personas, en donde lo que tú piensas es lo importante. Entonces, yo pienso que para mí, de la palabra, yo pienso esto, y yo creo que es así, y yo lo creo así tú no lo creas así, pero yo lo creo así. Pero no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que la palabra dice por medio del espíritu de entendimiento. Eso se llama humanismo, escuchen. Ojo con eso, porque eso es delicado. Cuando yo estoy interpretando la palabra por mi propia y humana voluntad y por mi propio entendimiento y razonamiento, se llama apartarse de lo que es la cobertura espiritual a la cobertura del humanismo. Y muchas veces decimos, no, pero es que yo lo puedo hacer así. No, pero es que la Biblia, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo de todas maneras también lo estoy haciendo a mi manera, pero lo estoy haciendo. A mi manera se llama humanismo. Tengan cuidado con eso. No, lo digo sin ninguna mala intención y sin nada, pero conozco permanentemente personas que están tratando de vivir la Biblia a su manera. Y tengan cuidado, porque ahí tiene que haber una revelación del Espíritu para poder hacer ese tipo de cosas. De lo contrario, van a terminar desviándose y terminando en Egipto. Usted sabe que Egipto fue la ambición del pueblo de Israel cuando salió de la tierra prometida, y ellos renegaron contra Dios y quisieron devolverse en Egipto. Bien, entonces vamos al 12, y el 12 dice rápidamente, ya para terminar, dice lo siguiente: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, es decir, incredulidad, y confiasteis en violencia y en iniquidad. Y dice el 15 que tanto me gusta: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis
salvos. Escucha esta palabra del Señor para tu vida hoy. De pronto estás allí afligido y esta palabra del Señor la trae a tu vida. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Te lo explico. Salvos es rescatar de. Entonces, en descanso y en reposo serás rescatado. ¿De qué? Salvos y rescatado, serás rescatado ¿de qué? De tus problemas, de tus enfermedades, de todas las cosas que te agobian. ¿Cómo va Dios a quitar? En descanso y en reposo. Vas a ser salvo, vas a ser rescatado de la dificultad, del problema. Vas a ser rescatado de la muerte, de tu hogar, de tus sueños, de tus deseos, de tus metas, en descansar y en reposar. Por eso el descanso y el reposo, el reposo es de las obras que tú tienes que hacer, creer y reposar. Por eso son los dos principios fundamentales para vivir en la gracia de Dios, creer y reposar. Nos han mandado a pagar precios, nos han dicho que tú tienes que pagar el precio, y mucho de ello es en moneda, ¿no? En platica, que pagar el precio. Eso no es así, eso no es bíblico. Tú no tienes que pagar ningún precio, ya Cristo lo pagó por ti. ¿De dónde sacan eso? Eso no es vivir la gracia de Dios. Ellos, como dice la palabra, se han caído de la gracia por andar hablando de eso. No se puede hablar así. Es muy fácil desviar a las personas del concepto del amor de Dios y de la bondad del Padre, ¿verdad? O sea, es que pon de tu parte, es que Dios bendice, es al que da. No, la bendición de Dios es permanente en la vida, porque la bendición de Dios no es material, es espiritual, es el Espíritu Santo en tu vida. Esa es la más grande bendición y la única bendición que te llevará a todas las otras bendiciones pequeñas o bendiciones en la vida secular y lo demás. Pero debes de entender eso. Es muy importante que entiendas eso, que solamente a través del descanso y el reposo el Espíritu Santo va a poder obrar en tu vida. Tú crees, yo sé que soy salvo, ahora espera, descansa y reposa. Pero pero yo he esperado. Pero ¿sabe qué es descansar y reposar? Una cosa es cuando usted se acuesta a dar vueltas en la cama y no puede dormir, y a veces la almohada le talla y a veces la cobija le pica. Usted ahí está acostado y aparentemente usted está ahí en reposo y en descanso, pero nada está pasando. Muchas veces uno se queda quieto y la silla le está tallando. Pero el descanso y el reposo tiene que ver con la confianza que tú pones en el Dios hacedor de maravillas. O sea, uno dice, yo estoy esperando en el Señor, pero por dentro está hormigueo todo. Se le revuelve todo porque usted no sabe lo que está pasando, lo que va a pasar mañana, qué será de mi vida mañana, qué será de lo que necesito para mañana. Pero no, yo estoy aquí esperando y confiando en el Señor. Y cuando se acuerda, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Siempre recuerda esta palabra que yo siempre les enseñé desde que estábamos en la congregación. Cada vez que tú dices, es que yo no sé qué voy a hacer, tú estás en incredulidad. Porque no eres tú el que vas a hacer, es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé qué voy a hacer con mi casa, con mi hogar, yo no sé qué voy a hacer con mis hijos, yo no sé qué voy a hacer con mi esposa, yo no sé qué voy a hacer con mi economía. Cada vez que tú dices eso, que tú no sabes lo que vas a hacer, yo no sé qué voy a hacer, se llama humanismo. Estás pretendiendo tú hacer, pero tú nunca dices, es que yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios pues suplirá en medio de la circunstancia. Usted tiene que hablarle. Uno a veces parece loco, ¿verdad? Uno a veces parece loco. Yo a veces le hablo al carro. Yo tenía un carro que a veces se me varaba mucho y yo le hablaba al carro. Yo te hablo a ti, oh máquina, en el nombre de Jesús, porque tiene Dios el dominio sobre esta máquina para que esta máquina aprenda. Y la máquina aprendía. Mi esposa dice, es que tú nunca te quedas varado. No, yo le hablo a la máquina en el nombre de Jesús. Y así me ha pasado. O sea, tú tienes la autoridad para hablarle a todas las cosas.
O sea, tu fe mueve montañas. Es decir, prende la máquina, quita la enfermedad, la fe en la palabra. No en lo que tú piensas que debes hacer o debes creer. Entonces, vas a ser rescatado. Pero dice la siguiente parte, ya mi hija me está apretando ahí por el chat mandándome la hora. Pero es que esto es tan hermoso que uno no sabe a qué horas terminar. Terminemos esta partecita y después continuamos en otro tiempo. Entonces dice ahí mismo, dice el 15, estamos en el 15. En descanso y en reposo es que el Señor va a traer la victoria, te va a rescatar de las dificultades y de los problemas, pero solamente esperando en que sea la palabra la que obre por medio del Espíritu. Y luego dice, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Quietud y confianza será vuestra fortaleza. Lo que les he venido hablando. Quietud implica estar atento cuando una persona está vigilante, quieta, mirando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quieto, creyendo que va a pasar. O sea, yo estoy quieto, esperando, confiando que Dios lo hará. Y esa será tu fuerza. Es decir, atento, allí, esperando que Dios lo hará. Será tu fuerza. Es decir, no solamente va a haber un rescate, una salvación del problema, sino que te va a fortalecer el estar en reposo y en quietud, creyendo en la palabra, te va a dar fuerza, te va a fortalecer tu vida. Son cosas muy maravillosas. He tenido la oportunidad de vivir muchas de ellas. En todo nivel, ustedes conocen que yo no... Lo que hablo, lo hablo porque lo he vivido, porque el Señor me lo ha permitido vivir en muchas áreas. Desde una sencilla corbata que el Señor vio en alguna época de mi vida que necesité para trabajar y para todo, el Señor me la proveyó. Ni siquiera la tuve que comprar. ¿Cuántas cosas a tu vida han llegado sin tenerlas que comprar? Porque el Señor te las provee, porque Él sabe que tienes la necesidad. Dice, ve, le dije al Señor que quería algo y ve, me llegó. Cosas así como esa. De la misma manera llega la salud, de la misma manera llega la sobreabundancia para toda buena obra, de la misma manera llegan todas las cosas, pero es esperando en el Señor. Por eso vamos a dejar acá porque el tema es muy largo y quiero dejar esta reflexión. Todos nosotros pasamos y estamos pasando y de vez en cuando nos metemos en circunstancias difíciles. Unas porque nos metemos y otras porque Satanás nos mete por engaño. Otras porque son circunstancias que venimos arrastrando desde hace rato y no le ponemos cuidado. Son engaños de Satanás y no le ponemos cuidado. Recuerde, el humanismo es una de las herramientas de engaño de Satanás. Yo lo estoy haciendo a mi manera. No, yo estoy creyendo. No, sí, yo creo. No, yo tengo una forma. El Señor me conoce. El Señor ya sabe cómo lo hago yo. Ven, espera, ten cuidado, porque no es como lo haces tú. ¿Sí? A veces nos inventamos cosas legalistas para tratar de doblarle la mano al Señor. A veces hacemos largas jornadas de ayuno, a veces hacemos largas jornadas de oración, a veces hacemos largas cosas religiosas. Ojo, no estoy diciendo que ayunar sea malo, que orar sea malo o que leer la Biblia sea malo. No lo estoy diciendo. No, al contrario. Ese es el resultado de mi creer. Yo no ayuno para que algo ocurra. Yo ayuno tal vez de gratitud por lo que ocurrió. Además, el ayuno tiene una característica y después la vamos a ver más adelante en otra cosa. Entonces, yo no tengo que ayunar para que Dios me dé algo. No, eso es un sacrificio prácticamente. Yo no lo debo hacer para que Dios ya suplió. Dice, mi Dios pues suplirá todo. Entonces hay cosas a entenderlas en la palabra que son muy importantes. A veces somos muy legalistas con muchas cosas, pero el legalismo lo único que hace es impedir que la gracia de Dios pueda trabajar en nuestros corazones. Entonces, en quietud y creyendo vamos a tener fuerza. Creyendo vamos a tener la fuerza, la palabra de Dios en nuestra vida. Y ahí tú que estás en este momento, démosle gracias al Señor y digámosle al Señor, Señor, yo tal vez sí no he sabido creer. Tal vez en mi vida han pasado muchas cosas. Tal vez soy un poco religioso y pienso que todo esto lo soluciono con oración. Déjame decirte que la oración tiene
un impacto profundo en nuestras vidas para la comunión con Dios, desde el ámbito de que podamos exaltar y adorar el nombre de Dios. Pero cuando tú has creído, no pides tanto, das gracias. Escucha esto. Cuando tú le has creído al Señor, no pides tanto, das gracias. ¿Sabe que hace muchos años, hasta la semana pasada, le pedí algo al Señor? Y en un devocional en casa, mi hija decía, bueno, vamos a poner peticiones y vamos a orarle al Señor por nuestras peticiones. Y me dijo ella, ¿qué petición tienes? Yo le dije, ganar almas para Cristo. Que el Señor me provea ganar almas para Cristo. Esa es mi petición. Es decir, yo me quiero preocupar por el reino, porque la gente conozca de Dios, el amor por mi prójimo, que se ve reflejado en que ellos conozcan la gracia de Jesucristo. Y la palabra dice que las demás cosas serán añadidas. Yo le creo eso al Señor y lo que he hecho. Por eso muchos me han criticado de pronto, porque pues de dónde salió este pastor, y tal vez siendo profesional y teniendo negocios en el mundo secular, estoy dedicado también a la palabra. Es porque creo que si me esfuerzo en relación a que debo dejar atrás el cansancio, debo dejar atrás, no esfuerzo por fuerza y que yo lo quiero hacer, no, sino porque a veces uno le pone mucho cuidado al cansancio, y estoy cansado y estoy agotado y tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. Esto a veces nos separa un poquito de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde que hay una petición del Padre que se convierte en una recomendación, pero que al mismo tiempo es una obligación, y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tal vez han habido pasado muchas cosas en mi vida y tal vez en la suya, pero hoy yo decidí creerle al Señor y hacer lo que agrada al Señor. Yo le creo al Señor. Yo sé que tú también le crees, pero hay momentos que hay incredulidad. El hijo del hombre endemoniado Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y él le dijo, creo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y es lo que nos pasa todos los días a veces, en muchas cosas, en diferentes. A mí también me pasa. O sea, esto es parte del crecimiento. O sea, no te sientas triste. No te sientas triste si de pronto has caído en algún tipo de incredulidad. El Señor lo va a hacer. Cierra tus ojos ahí y dale gracias al Señor. Y dile al Señor que tú necesitas reposar. Tú necesitas estar junto a aguas de reposo. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo necesito estar junto a aguas de reposo. Es decir, junto a la palabra, creyéndola. La palabra confiar es creer. Es otro de los significados de creer, confiar. Confiar es creer. Yo confío en ti, Señor. Mi confianza está puesta en ti, porque tú eres mi ayudador. Así dice el Señor. Y ahí donde estás, dile eso. Yo sé, yo creo en ti, porque creo en tu palabra, porque tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta. Suplirás amor, me suplirás felicidad, me suplirás sabiduría. Harás todo para mí, para que yo sea feliz, para que yo pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva. Amado, el Señor quiere darte lo mejor. Siempre lo ha querido dar. Él nunca ha cambiado. Él no está esperando que tú le des algo. No. Dios está esperando que tú le creas y que reposes en Él, en su paz. Por eso dile ahora, yo te creo, Señor, y esperaré, confiaré en que tú lo harás por mí. En Éxodo 14:14, ustedes siempre me escuchan hablar de ese pasaje bíblico que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos, es decir, confiados, creyendo, en reposo, sin preocuparse. Eso es lo que dice la palabra. La próxima semana, el domingo, vamos a hablar de la paz de Dios, que ese es el Espíritu Santo de paz, el Espíritu de paz. La paz es un espíritu, que debe de morar en nuestros corazones. Pero a veces nosotros sacamos corriendo
a ese espíritu de paz de nuestras vidas, con nuestra incredulidad, con el afán que hay en nuestra forma de vida. Amén. Gloria al Señor. Ahí ya tú que has hecho la oración para que el Señor cada día te permita a través de su Espíritu vencer la incredulidad. Y el Espíritu Santo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Ayúdame a no estar preocupado, a no estar triste, a no desobedecer la palabra, porque necesito creer más y más en lo que tu palabra dice. Necesito que el espíritu de la palabra, les voy a hablar sobre el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra que habla la Biblia es el que nos ayuda para que el creer en nosotros sea eficaz. Porque la palabra dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Un abrazo, bendiciones para todos. Que la paz de Dios, el shalom, esté con ustedes. Que cada día la gloria del Señor les bendice y les llena con su santa presencia. Un abrazo para todos y vamos a creer, vamos a empezar a creer en el nombre de Jesús.